tal? ¿Cómo están? Soy Eric Elola desde la ciudad de Bonn, en Alemania. Terminan las actividades del Global Media Forum 2019, que año con año reconoce la labor periodística, los retos y la libertad de expresión en la prensa a nivel internacional. La conversación muy álgida este año tuvo que ver con la presencia de Anabel Hernández. ¿Y por qué ella? Que es una periodista mexicana. El día de ayer fue galardonada con el Freedom of Speech Award 2019. Esto fue lo que nos dijo en la entrevista. Acompáñenme a ver. Es un gusto tenerte en Alemania, en Bonn, y ser, bueno, además mexicano como tú. Ahorita decías global, y con eso nos quedamos cuando mostrabas en las cifras el mapa. ¡Wow! El cártel de Sinaloa, ahí está el narco, ahí está el problema, ¿no? El 80% de los países del mundo tienen presencia, es más que el territorio Telcel. ¿Qué hacer? ¿Qué líneas de acción tomar? Bueno, mira, para mí es importante participar en este tipo de foros porque puedo al menos incitarlos a dejar la hipocresía. A que estos países en Europa, que son muy civilizados y que es verdad que sus democracias son más sólidas que la nuestra, es verdad. Pero no es que nosotros seamos los pobres cavernícolas tercermundistas, pobres mexicanitos que se volvieron locos un día y se empezaron a matar unos a otros. No. Lo que están haciendo en estos países muy democráticos, muy estables, está matando mexicanos. Al recibir la droga del cártel de Sinaloa, al consumir la droga que producen los cárteles de Sinaloa y otros cárteles mexicanos, son corresponsables. Esta masacre que está pasando en México es corresponsabilidad del mundo. Organized crime is not only in Mexican drug cartels. It's also outside of Mexico, in companies, banks, stock exchange, even in developed countries. You know this. Con esta corresponsabilidad que ya mencionaste a nivel global de los problemas que existen compartidos, ¿qué hacer con la gente joven, con los que están estudiando? Bueno, por supuesto, tienen que capacitarse en códigos de ética, porque todavía falta mucho de eso en México. En México es increíble que ni siquiera hay un código nacional de ética para los periodistas. Y cuando tú hablas entre los compañeros de eso, como que nadie quiere entrarle a los temas de ética, ¿no? A los temas de principios generales, ¿no? Básicos para poder entendernos, sentarnos, confiar entre nosotros. Entonces me parece que los jóvenes periodistas tienen que entender eso. Por ejemplo, el periodismo comunitario es un periodismo muy importante que casi está desapareciendo en México porque todos quieren hacer temas del narco, pero primero alguien tiene que cubrir eso. Y otra cosa muy importante es nunca dejar de darle voz a la gente. Muchas veces los periodistas, no solo en México, sino yo veo un fenómeno global, los periodistas quieren ser la noticia, quieren ser la voz. No es así. Es que no es así. Uno está ahí para darle voz a los ciudadanos. Luego también los ciudadanos no creen en el periodismo porque cuando ven los medios de comunicación, cuando prenden la televisión, ven a los políticos o a los artistas o a los deportistas, siempre la gente VIP, siempre la gente famosa, importante, pero nunca se ve reflejada a sí misma. Me parece que los jóvenes periodistas, para rescatar a los medios de comunicación, tienen que crear nuevos medios de comunicación, olvidarse de los viejos medios. Olvidarse de los viejos periódicos, crear sus nuevas plataformas de comunicación con periodismo verdadero, en tiempo y muy estricto, crear sus propias plataformas y darle voz a la ciudadanía. Es fundamental eso. Why are they killing us? Why are they threatening us? Why are they imprisoning us? Why do they want to silence us?